en el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 6, Isaías capítulo 6, está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí. Isaías capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 13, amén. Del 1 al 13. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, sí? Perfecto. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Aleluya. Señor Dios Todopoderoso, gracias le damos, Señor, en esta hora por estas sus bondades. Gracias, Señor, por darnos oídos para oír. Oh, Señor, gracias por poder oír su palabra y reconocerla, Señor, y reconocer su voz. Oh, Padre amado, y disponernos usted a recibirle y recibir así también de usted este nuestro bien, su espíritu. Oh, Señor, que nos es dado para que vivamos, para hacernos vivificar, para manifestar en nosotros un nuevo principio en su propósito, en su voluntad. Oh, Padre amado, para ser recibido y hallado en el todo. En sus manos, Señor, sea manifiesto que estamos. Oh, Señor, sea delante de usted reconocido nuestro corazón y sea manifiesto que es suyo, Señor. Y le pedimos en esta hora, oh Dios Todopoderoso, hable, que su pueblo escucha, Señor, y elévenos a altura con usted. Y sean deshechas las artimañas de error y las obras del inicuo, el espíritu, Señor, que se torna contrario, nuestro adversario, aleluya, en el cual se manifiesta, Señor, y se mueve en el mundo. Pero mayor es su gracia, mayor es sus bondades para con nosotros, oh Señor, para que seamos libertos y para recibir el bien que todos necesitamos. Y que solo de su mano es recibida, es dada, aleluya, para que la podamos recibir. Hable, provéanos, Señor, para este nuestro bien. Y siga añadiendo en este día gracia sobre gracia. Y sea su obra perfecta, completa,
en cada uno de nosotros, en todos, así como hemos creído, Señor. Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Y un pueblo agradecido, sabemos decir amén. Aleluya. Y con eso amén nos podemos sentar. Y le damos gracias al Señor. Y no podemos dejar de decir que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Si el Señor permite, vamos a disertar un poco la palabra teniendo en cuenta este pasaje con el tema, aleluya, la dureza del corazón de Faraón manifiesta aún entre su pueblo. Aleluya, gloria a Dios. La dureza del corazón de Faraón manifiesta aún entre su pueblo. Aleluya. Aquí el Señor, ¿verdad? Bueno, a través de la Escritura, la palabra, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos da cuenta del testimonio del profeta Isaías y de la obra que cada uno de nosotros, que todos necesitamos, aleluya, el trato de Dios para con nosotros, ¿verdad? A que ciertamente le reconozcamos, esa es la voluntad de Dios. Él se hace presente, se manifiesta, ¿verdad? Con Dios para con nosotros, nos habla de múltiples maneras, ¿verdad? Con Dios nos habla, ¿verdad? Asimismo la creación da testimonio de que Él lo hay y se nos da a conocer de una de otra manera el Señor, ¿verdad? Nos dispone a que le tengamos en cuenta y nos volvamos a Él. Aquí da el testimonio el profeta Isaías, ¿verdad? De ese reconocimiento. Él vio al Señor, declara que vio la gloria de Dios. Amén, en esa visión, en esa manera. Nosotros a lo mejor no la vemos en esa manera. No vemos los querubines, pero sí vemos al Señor, vemos la obra de Dios, ¿verdad? El Señor nos ha hablado en estos posteriores tiempos en Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. En Jesús tenemos la imagen de Dios. Amén. No vemos querubines, pero vemos la imagen de Dios en Jesús. Él es la imagen del Dios invisible que se nos hace visible, nos da a conocer al Dios que no vemos, pero que es manifiesto que lo hay. El que hizo los cielos y la tierra y el que la sostiene con la diestra de su poder. Aleluya. Y él cuando tuvo esa visión, ciertamente, ¿verdad? Se reconoció muerto porque entendía su condición y que aquel en el cual veía es santo, santo, santo. Amén, aleluya. Y bueno, ahí manifiesta el temor de cada uno de nosotros, porque ciertamente todos sabemos que nosotros no somos santos y mucho menos 3 veces, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. No somos santos y mucho menos santos, santos, santos. Y ante la presencia de Dios, dice la palabra que tiembla la tierra. Cuanto más nosotros también, ¿verdad? Si la tierra tiembla, que no tiene espíritu, nosotros que tenemos espíritu, aleluya, y sabemos lo que somos, no vamos a temblar. Así como Él tembló, Dios mío, es aquí que soy muerto, ¿no? Pero no, el Señor no se presenta, no se nos da a conocer para que muramos, sino para que vivamos. La voluntad de Dios para que vivamos. Aleluya. Y ahí Él se reconoció inmundo de labios, aleluya, ¿verdad? Y por lo cual, ¿verdad? Se reconoció muerto ante la presencia del Señor. Si no es en sus bondades, si no es en su propósito para con nosotros, ninguno podríamos mantenernos en pie, ninguno podríamos estar en su presencia. Pero su voluntad, insistimos, no es que muramos, sino que vivamos. Y ahí, ¿verdad? El Señor manda su presencia, aleluya, ¿verdad? Para que sea limpiado, ¿verdad? Para aquello en lo cual Él reconoce, por lo cual, ¿verdad? Sería digno de morir delante del Dios único que es santo, 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 pues no muera. El Señor limpió sus labios y le declaró que era limpio de su pecado. Y lo hizo apto para dar a conocer a aquel al cual Él vio, aquel Él creyó, al cual Él reconoció en la visión, al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Lo hizo apto para poder declarar las bondades, anunciar las buenas nuevas de salvación, aleluya, a su pueblo, ¿verdad? Pero ahí después se manifiesta, se declara algo que pareciera contradictorio, ¿no? ¿Verdad? Y el Señor dice, pues anda, tú estás dispuesto, ahora sí. Y esto es muy importante, porque hay algunos que dicen que se creen dignos de hablar del Dios único en verdad,
sin que Dios haya limpiado su pecado. Hay gente andando en la inmundicia, haciendo todo lo contrario al propósito de Dios, hablando en inmundicia como Él se declaró, pero se cree apto para anunciarle. No, ninguno es apto si primeramente el Señor no lo limpia. Y en Cristo Jesús somos limpios. Él es el que nos limpia, su sangre nos limpia de todo pecado. Y con ella también nos redime, con ella también pagó el precio de nuestro rescate. Eso es redimir, pagar el precio de nuestra culpa. Amén. Aleluya, somos redimidos en el Señor por su sangre y limpios de todo pecado. Amén. Ahora en estos nuestros postreros días en el cual estamos, aquellos que anuncian las buenas nuevas, aleluya, y ciertamente hemos creído y vemos a Dios en Cristo y reconocemos nuestra necesidad de Él y lo recibimos por la fe, somos limpios ahora de nuestro pecado y aptos para anunciarle, para declarar al Señor, porque hemos sido limpiados del pecado. Lo que antes, lo que nos separaba del Señor ya no es. Aquellos labios inmundos ya no son inmundos. Ya no hablamos cosas inmundas. Ya no estamos en pecado. En aquello en lo cual, ¿verdad?, nos separa de Dios. Cierto que no somos perfectos, estamos en el proceso, pero ciertamente se manifiesta delante del Señor. Es reconocido, es manifiesto lo que somos. Aleluya, gloria. Ya no somos igual como fuimos hallados. Hay una obra del Señor en nosotros y estamos en el proceso. Pero sí somos aptos para enseñar, así como lo fue el profeta Isaías. Pero después, ¿verdad?, el Señor dice, anda, y habla esto que pareciera contradictorio, y ahí vamos a entenderlo. Porque la palabra de Dios para que la entendamos, no para que nos quedamos en tinieblas. Dios es luz, y ahí la vamos a entender perfectamente. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ver por cierto, mas no comprendáis. Pareciera algo, ¿verdad?, contrario al propósito, a la voluntad de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean. Y bueno, ahí sigue el Señor, ahí después lo vamos a tener en cuenta, ¿verdad? Pero para no reabundar mucho, gloria a Dios, aleluya, en el tema, para que la podamos comprender y entender el mensaje. Santo, bendito Dios, primeramente decir, ¿verdad?, ahí teniendo en cuenta este pasaje, ¿verdad?, nos habla que al fin y al cabo después muchos de los que en los cuales se le anuncia las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas, disponer a aquellos que son llamados a ser parte del Señor, el pueblo del Señor, porque Isaías es mandado al pueblo mismo, aquel que es reconocido como pueblo de Jehová, no a cualquiera. Pero se manifiesta que aquellos que son llamados a ser el pueblo del Señor endurecen su corazón al mensaje, a la palabra. Amén. Y dice, ¿hasta cuándo? Hasta que las ciudades sean asoladas, hasta que todo, ¿verdad?, gloria a Dios, sea en ruina. Eso habla de la condición de aquel que rechaza la palabra de Dios. Su fin es destrucción, y hasta que no vengan las consecuencias de no tener en cuenta a Dios, que son adversas, ¿verdad? Porque cuando uno no tiene en cuenta a Dios, vienen situaciones tremendas. Aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios. Vienen situaciones, ¿verdad?, en la cual se nos hace denotar nuestra insensatez por no tener en cuenta a Dios. Hay mucha pérdida. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Porque es manifiesto, y esto es a la luz de la palabra, que ninguno nos volvemos al Señor hasta que no tenemos en cuenta que le necesitamos. Mientras uno no crea que necesita de Dios, no lo busca, no lo tiene en cuenta. Quiere seguir viviendo como bien le parece, en el espíritu del mundo, sin tener en cuenta, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad?, su existencia, su vida, sin tener en cuenta aquel que le dio la vida, aquel que nos hace que existamos, que vivamos, no meramente en una asistencia, sino que tengamos vida. Pero ahí habla de un remanente. Aleluya, gloria a Dios. Siempre habrá una simiente santa. Aleluya, gloria a Dios. Tener en cuenta, decir que no somos pesimistas ni optimistas. No hablamos ni pesimismo ni optimismo, sino que hablamos verdad. La verdad. Y la verdad
aleluya, nos da a conocer el fundamento de las cosas, su principio. Amén. De ahí también podemos distinguir la verdad de la mentira y también lo bueno de lo malo. En la verdad somos agradecidos, en la verdad somos agradecidos. Estando en la verdad, conociendo el fundamento de las cosas y su principio, el conocer la verdad, aleluya, gloria a Dios, nos hace dar muestra de agradecimiento. Ni somos ni pesimistas ni optimistas. Eso es para aquellos que no tienen en cuenta a Dios. ¿Verdad? Aquellos que no andan en la verdad, puede ser optimista o pesimista, depende de cómo vea el vaso, o medio lleno o medio vacío. Aleluya, pero cuando andamos a la verdad, no importa que esté medio lleno, o que esté lleno, o que esté medio lleno, o que esté vacío. Somos agradecidos porque estamos en la verdad. Tenemos en cuenta aquel que pone el vaso y aquel que lo puede llenar, lo puede vaciar. Y eso ni es pesimismo ni optimismo, es andar en la verdad. Amén. Aleluya. Nosotros no somos ni optimistas ni pesimistas, porque eso no es el espíritu en el cual debe ser manifiesto en el que creemos, en los que estamos en el Señor, en los que estamos en la verdad, sino a distinguir y a ser agradecidos, ¿verdad? A tener en cuenta, como hemos puntualizado, el fundamento de las cosas y su principio, aleluya, ¿verdad? A tener en cuenta a Dios, ¿ven? Y ser agradecidos con lo que somos y con lo que recibimos. Porque andamos en la verdad, aleluya, porque hemos conocido, así como Isaías, al Señor, al Santo, Santo, Santo. Hemos reconocido que hay Dios. Aleluya, y que Él nos ha hecho, y hay un propósito, una voluntad para con nosotros, en el cual nos ha hecho a unos varones, a otras mujeres, a otras hembras, y esta creación, aleluya, y nos ha dispuesto para que estemos y seamos participados de ella, no solamente de esta, sino que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros en Cristo. El reino de los cielos se nos ha acercado, nos anuncia nuestro Señor Jesucristo. Ya que el reino de los cielos, aleluya, está entre vosotros, ha venido a nosotros. Podemos ver a Dios, podemos ver el reino de los cielos en Cristo. Esa es la verdad. Y ahí no cabe ni optimismo ni pesimismo, sino agradecimiento por lo que somos. Amén. Soy varón. El Señor dispuso que naciera varón. Por gloria a Dios. Aleluya, ¿verdad? Agradecido por ser varón. Ahora. Aleluya, ¿verdad? Y recibir lo que es necesario, inherente a esa voluntad de Dios para conmigo como varón y en su propósito. Usted que es mujer, aleluya, agradecida también como mujer. Esa es la verdad. Amén. Agradecida como mujer. Y ahí, ¿verdad? Con Dios manifestando también agradecimiento por lo que el Señor le concede como mujer. Ahora, pero todo después, a la postre, a la final, dice el Señor, como ángeles en el cielo. ¿Cuánto lo conoce? ¿Cuánto lo sabemos? Pero ahora agradecido en esto poco, porque somos hechos menores, un poco menor que los ángeles. Pero vamos a ser ángeles, dice el Señor. Seremos como ángeles en el cielo, ya no seremos esposa ni esposo, sino todos como ángeles en el cielo. Aleluya, pero hay que tenerlo en cuenta ahora. Y hay que ser hallado andando en la verdad y agradecido para ser santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya, para ser ahora limpio de nuestros labios, ya no ser más de labios inmundos y limpio de nuestros pecados. Aleluya, teniendo en cuenta esto, muy importante, ¿verdad? Porque la enseñanza, la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, que toda la escritura, la palabra, la Biblia, es inspirada por Dios. La escribieron hombres, sí, ¿verdad? Como 40 autores humanos, pero dirigidos por el Espíritu Santo de Dios en unos 4,000 años. Amén. Gloria a Dios, es escrita la Biblia por unos 40 autores, imagínense, ¿verdad? Distanciados en el tiempo, imposible ponerse de acuerdo, ¿verdad? Si aún ahora con los medios que nos podemos comunicar y tanto, ¿verdad? Es difícil ponerse de acuerdo, cuanto más, ¿verdad? Sin los medios. Pero Dios tiene el control, manifiesto es que Dios está en todo lugar. Aleluya, que Dios tiene el control.
santo, bendito Dios, que Él es omnisciente y omnipresente y así omnipotente también. Él todo lo sabe, está en todo lugar, por tanto todo lo sabe y también es todopoderoso, porque el que puede estar en todo lugar a la vez y el saberlo todo es el que tiene todo el poder. Aleluya. Y ahí, ¿verdad? Todas las escrituras es inspirada por Dios. Amén. Aleluya. Y útil, muy importante, toda es útil. Útil para enseñar. Gloria a Dios. Santo, bendito Dios. Para enseñar. Ahí dejemos que los niños pasen atrás. Para enseñar, escuche bien. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar. Primeramente nos enseña el qué, la verdad. Amén. El Señor primero nos enseña, ¿verdad? Con la verdad nos confronta a nosotros mismos con lo que somos, porque hay caminos que al hombre le parece derecho, pero caminos de muerte son. Aquellos que no le tienen en cuenta a Dios. El Señor nos enseña la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nos enseña la verdad y con la verdad, que es la palabra del Señor, somos confrontados nosotros con nuestros caminos, con cómo estamos nosotros comparándonos ahí, viéndonos en la verdad. El Señor dice así, así, así debes de ser, así yo te hice, esa es mi voluntad para contigo. Y nos vemos nosotros y yo digo, Dios mío, tú me hiciste a mí así y esa era tu voluntad, pero yo no ando así como tú me hiciste y mucho menos haciendo tu voluntad. Amén. Me confronta conmigo mismo. Por eso dice que después y redarguye. Es para enseñar y para redarguir. Primero con la verdad nos hace tener en cuenta cómo estamos nosotros delante del Señor, o sea, en la verdad, como debiéramos de ser. Y nos damos cuenta, como Isaías se dio cuenta, que era de labios inmundos y que ciertamente había pecado en él y que no podía estar en la presencia del santo, santo, santo. Él se dio cuenta, nosotros nos damos cuenta también. Eso nos redarguye, ¿verdad? Redarguir es confrontarnos con nuestra realidad, con lo que somos en verdad, no lo que creemos que somos. Porque, ¿verdad? Gloria a Dios, ciertamente algunos procesan ser sabios y son necios. Amén. Pues son sabios, pero en su propia opinión. Pero viene la perfecta sabiduría y lo confronta. El Señor nos enseña que Él es la perfecta sabiduría y aquellos que se creen sabios, en su propia opinión, son confrontados, son redarguidos. Amén. Se le da a conocer que no son tan sabios como pensaban. Eso es redarguir, confrontarnos con nosotros mismos, con nuestra realidad, con lo que somos. Amén, teniendo en cuenta la verdad. Y de ahí entonces nos hace, teniendo en cuenta en aquello en lo cual somos redarguidos, en el mal camino en el cual andamos, que era camino de muerte, porque hay camino que al hombre, a la mujer le parece derecho. Pero ahora en la verdad, en el Señor se nos declara, sí, tú pensabas que es camino, pero es camino de muerte. Somos redarguidos con ello. Se nos confronta. Nos hace ser conscientes, conocedores y conscientes, ciertamente de que no estábamos bien, ni éramos sabios, ni estamos en camino. El camino no era bueno, no es bueno. Entonces se nos dispone, aleluya, a que los que tenemos oído, a corregir. Amén. Porque bueno, eso es sabio. Uno se puede equivocar y todos nos equivocamos, pero bueno es, conociendo la verdad, rectificar. Rectificar, aún se dice en el mundo esta ley, rectificar es de sabio. Es verdad, rectificar es de sabio. Reconocer los errores, reconocer aquello en lo cual somos confrontados y disponiéndonos a corregirnos, eso es sabio, eso es sabiduría. Entonces ahí, ¿verdad? Ahora, gloria a Dios, se nos dispone a corregir. A que corrijamos aquello que se nos da a conocer que estábamos mal, que estamos mal. Que no es un verdadero camino de vida, que es un camino de muerte. Y luego ahí, ¿verdad? Ahí entonces nos disponemos a ser instruidos, a ser enseñados ahora a recibir lo que realmente nos necesitamos. Y entonces ahí continúa el versículo, ¿verdad? Dice, y para instruir. Amén. Ahora, con Dios, reconociendo
que necesitamos ser corregidos, también entendemos que tenemos que ser instruidos para rectificar en aquello en lo cual nosotros reconocemos que estábamos mal. Bueno, pues ahora tenemos que disponernos a aprender para estar bien. Entonces tenemos que ser instruidos. Pero ahora, ¿por quién? Por la palabra de Dios, que es útil. Por toda la palabra de Dios, que es útil. Amén. Aleluya. E implica sin desdeñar nada. También dice en otro pasaje, ¿no? Porque la palabra de Dios no se puede desdeñar, es decir, desestimar, o pasar por alto, o creer que no me hace falta. No, eso para mí no es, no, a mí no me hace falta. Sí, si es la palabra de Dios, nos hace falta todo. Necesitamos toda la palabra de Dios, toda, porque toda es útil. Nos lo dice. Amén. Toda la palabra de Dios es útil, no podemos desdeñar nada. Aleluya. La tenemos que conocer, la tenemos que apreciar y recibir de ella lo que necesitamos, lo que se nos aporta por medio de ella, porque la necesitamos, nosotros la necesitamos, por eso Dios la da. Amén. Aleluya, gloria a Dios. No hay sabiduría en desdeñar, la sabiduría está en aceptar, en recibirla. Y ahí, ¿verdad, gloria a Dios? Para que así podamos ser, aleluya, instruidos en justicia, para justicia. Amén. Para que podamos recibir la instrucción ahora para justicia, para que seamos justos, justificados. ¿Cómo? ¿En qué manera? ¿Por nosotros mismos, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia, en nuestro camino como queramos? No, en la verdad, en el Señor, en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? A fin, versículo 17, a fin de que el hombre, la mujer, el ser humano, el hombre de Dios, sea perfecto. ¿Está escuchando? A fin de que sea perfecto. Amén. A fin de que seamos perfectos. ¿De quién? ¿En qué manera? ¿Y ante quién? Ante Dios. Perfecto. Aleluya. Enteramente, por completo, perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Aleluya, gloria a Dios. El cambio, se da cuenta la gran provisión, la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Pero a quién? A los que tienen oído y la aprecian, la reciben y se disponen, aleluya, ¿verdad?, a recibir esa obra, a ser enseñado por ella, redarguido, instruido después para justicia, enseñados e instruidos para justicia. Amén. Así seamos completos. Él es el que nos completa, amado. Sin el Señor estamos faltos siempre. Necesitamos de Dios, la palabra de Dios en verdad. Y al Dios de la palabra. Y así preparado para toda buena obra. Es decir, ¿verdad? Y lo que implica en cuanto a conducta, aleluya, y en los hechos. Isaías no fue igual. Cuando el Señor le limpió los labios, ya fue apto, fue útil para poder declarar lo que recibió, y aquel quien creyó ya no hablaba igual, ya no hablaba palabras inmundas, ni había pecado en él. Se dispuso a manifestar la obra de Dios, la santidad, el Espíritu de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, ahí en la enseñanza, ahí en la palabra que leímos en Isaías, ¿verdad? Se denota estos que endurecen el corazón. Aquello, el Señor le declara, ¿verdad?, a su pueblo su voluntad. Y ahí hay testimonio. Ahí estamos anunciando el testimonio. Porque yo puedo hablar del Señor, porque Dios también ha tratado con mi vida. Hay un antes y un después. El que me conoce el antes y el después ve el testimonio. Amén, mi antes y mi después, en la vida en la manera en que yo fui alcanzado y en la manera en la cual soy hallado ahora, igual que usted. Igual que usted también, ¿verdad? Gloria a Dios, los que hemos creído. Hay un antes y un después. Que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Aleluya, gloria a Dios. Pero ahí se manifiesta algunos que son mismos de su pueblo, que endurecen su corazón, que aunque oyen la palabra, no la considera para ellos. Y endurecen su corazón, en vez de tener en cuenta, en vez de ser redarguido por ella, lo que hace es endurecerse, ¿verdad? Endurecer su corazón.
O sea, a no considerarla útil, a no considerarla necesario para ellos. Aleluya, pero cuando uno no considera la palabra de Dios, cuando uno no considera a Dios y su palabra para sí mismo, que es para que vivamos, viene la ruina. Aunque pueda alcanzar ciertas metas en el mundo, aunque pueda alcanzar, ¿verdad, gloria a Dios, ciertos propósitos que uno, en los cuales uno se empeña, ¿verdad, gloria a Dios, y hay ciertos logros y tengas bienes, y aunque puedas alcanzar bienes materiales, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Pero eso no manifiesta el amor de Dios, y cuando el amor de Dios no está, hay una ruina, es una ruina, aunque tenga muchos bienes, muchas cosas, amén. Aleluya, aunque pueda tener miles de millones en un banco, como fuera, lo que quieras poner. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios. La vida en cuanto al espíritu es una ruina. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios. Están expuestos a perecer, a desaparecer. Aleluya, gloria a Dios. No solamente ellos, sino también su descendencia. Y todo aquello en lo cual, ¿verdad, gloria a Dios, se dispuso a manifestar o a querer alcanzar los logros, de nada les sirve. O sea, gloria a Dios, el Señor les declara, de nada les sirve, van a perecer y serán ruinosas, ¿verdad? Y no habrá quien la habite. Pero Dios siempre tiene un remanente. Amén, aleluya. Porque aunque haya muchos que endurezcan su corazón, que cierren sus oídos a la palabra de Dios, siempre el Señor tendrá quien lo escuche. Por eso habla, ¿verdad, gloria a Dios, que así, aleluya, gloria a Dios, como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será la simiente santa. Aleluya, habrá, y ahí ya vemos, ¿verdad, gloria a Dios, quien le oímos. Pero ahora, gloria a Dios, ¿qué implica la dureza del corazón? Aleluya, y ahí del título, la dureza del corazón de Faraón, porque aquel que endurece, aquel que no recibe la palabra de Dios, endurece su corazón como la endureció Faraón. Amén. Aleluya, en Egipto, ¿verdad? Gloria a Dios, Faraón significa casa grande, sol, y también, ¿verdad? El que dispersa. Dispersar es separar y diseminar, que es esparcir lo que estaba o solía estar unido. Eso es Faraón. Y ahí vamos a ver. Aleluya, pero permítame que le dé estas connotaciones. También Faraón implica o significa dividir el esfuerzo, la atención o la actividad, aplicándolos desordenadamente en múltiples direcciones. Es también así, implica dispersar o despojar también, perdón. Aleluya, que es quitar a algo lo que acompaña, cubre o completa. Ese es el espíritu de Faraón, y ese es el espíritu también, ¿verdad?, de todos aquellos que cierran los oídos a la palabra de Dios, endureciendo así su corazón, aunque escuche la palabra. Así como la endureció Faraón, ¿verdad, gloria a Dios? En la cual el Señor ya le dijo a Moisés lo que iba a acontecer, ¿verdad, gloria a Dios? Ahí en Éxodo capítulo 4, en el versículo 21, dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Faraón, ¿verdad?, implica la exaltación del ser humano, ¿verdad?, exaltarse como Dios, o, ¿verdad?, ya no como Dios, mejor dicho, sino Dios mismo, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero si le tenemos en cuenta, pero si damos oído, ¿verdad?, a toda la palabra de Dios que es útil y que nos enseña, nos redarguye y nos instruye para justicia, porque si no, la otra manera no mostramos, no podemos ser hallados como Dios. Pero el espíritu de Faraón, aleluya, no es querer ser como Dios, sino ser Dios mismo, que es diferente. Es endiosarse, aleluya, es ser Dios en sí mismo, no como Dios, en la manera en la cual el Señor nos hizo, sino Dios mismo. Ese es el espíritu de Faraón.
Ese es el espíritu de aquellos que endurecen su corazón a la palabra de Dios. Y ciertamente él vio sus maravillas y Dios obró con él. Y las 10 plagas que se manifestaron en Egipto para que Faraón dejara salir a su pueblo, cada una de ellas, las 9 primero, afectan y derriban por tierra la creencia o los ídolos en los cuales tenía Faraón. Cada uno de ellos, cada una de esas plagas destruye un ídolo de Egipto. Amén. Hace inútil los ídolos de Egipto, cada una de ellas, en la cual, ¿verdad? Gloria a Dios, el Faraón, ¿verdad? A través o por medio de ella, aparentemente le decía a Moisés, sí, venga, ya los voy a dejar ir. Pero ora y, ¿verdad? Y que sea quitada esta plaga. Ahí oraba en varias ocasiones. Moisés lo hizo y cuando fue aliviado el juicio de Dios, manifestando el poder de Dios, ahí Faraón endureció su corazón y siguió, no os dejaré ir. Ese es el espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Ni quieren salir a libertad, ellos, ni quieren dejar que otros salgan a la libertad que es en el Señor. Por eso es que disipa, por eso es que, ¿verdad? Gloria a Dios, dispersa. El espíritu de Faraón implica, ¿verdad? Ese endiosándose el Dios hombre, sin tener en cuenta la imagen de Dios, sino a la cual somos llamados a ser, sino como Dios sin tener en cuenta a Dios. Ser Dios sin tener en cuenta a Dios. No ser como Dios, insistimos. Y ahí los hay, yo me los he encontrado a varios ya, bueno, y son muchos, que se declaran y dicen, no, yo soy Dios, me dicen, ¿no? Así como Faraón es el espíritu de Faraón, ¿verdad? Y a usted le habla la palabra, le habla la verdad y no se redarguye. Lo que hace es endurecer más su corazón. No se convierte, no se vuelve, es lo que está diciendo ahí, por eso es el mensaje. Amén. El Señor le anuncia, le declara y debe de recibirlo y entender y ser confrontado y ser redarguido. No, manifiestan en el espíritu de Faraón, endurecen más su corazón. Algunos, porque ni quieren salir a libertar ellos, ni quieren que otros salgan, porque eso también implica, ¿verdad? El espíritu de Faraón, como vimos en las connotaciones, es dividir, es separar, es diseminar y andar cada uno por su lado, andar cada uno en unas direcciones, en la dirección cada uno como quiera. O sea, a que no se manifieste unidad, porque el diablo no quiere, que es el espíritu de Faraón, que nosotros seamos uno. Dios sí ora, Jesús sí ora por nosotros en San Juan capítulo 17, Jesús ora por nosotros los discípulos para que seamos uno en Él, como es uno en el Padre. Y es lo que trata de separar la unidad. Como se dice en el mundo, manifieste, divide, ¿qué se dice? Divide, ¿qué pasa? Y vencerás. Ese es el espíritu de Faraón. En aquel que se endurece, que crea división. Y cada uno anda en su propio camino, en su propia carrera, sin tener en cuenta la verdad. Aleluya. Y puede participar con otros, sí, en algunas cosas, ¿verdad? En esto o aquello, vamos allá, sí, pero cada uno sigue su propia carrera. Cada uno vive como bien le parece, como bien le da la gana, sin tener en cuenta a Dios. ¿Se da cuenta? Aleluya, gloria a Dios. Se da cuenta porque endurece, cierra los oídos a la palabra. Y aunque usted le hable y le declare la verdad, y entre más le hable, peor. Dice, el Señor le dice, aleluya, gloria a Dios, a su espíritu, en San Juan capítulo 5, en el versículo 44, a unos fariseos que manifestaban ese espíritu, como religiosos, ¿verdad? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibir la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ese es el espíritu de Faraón, buscando su propia gloria y no buscando la gloria del Dios único. ¿Cómo pueden creer? No pueden creer. Aquel que busca su propia gloria no puede creer, porque como Faraón se quiere gloriar, por eso Faraón no quería dejar salir al pueblo, porque él se gloriaba en las almas, en ellos, se hacía dueño de ellos, siendo esclavo de sí mismo, siendo esclavo él mismo.
Aleluya, gloria a Dios. Y ahí por esas primeras 9 plagas, el Señor derribó a tierra, ¿verdad? Gloria a Dios, las creencias, el espíritu en el cual ellos tomaban la fuerza, los ídolos. Y detrás de los ídolos sabemos que están los espíritus que son contrarios, los espíritus de demonios. Y la última plaga, que ya era, ¿verdad?, la definitiva para hacerlo derribar por tierra a él, que fue la muerte de los primogénitos. Porque si él que se declaraba Dios en la tierra, él se declaraba Dios en la tierra. Amén. No como Dios, Dios en la tierra. Aleluya. No podía evitar la muerte de su primogénito, que Dios es ese. Amén. Que Dios es ese. Que no puede salvar a su propio hijo. Si es Dios, ¿por qué no lo salva? Primero el Señor le dio 9 oportunidades con los ídolos, pero con Dios, tras una de ellas, tras otra, endurecía más el corazón. No quería reconocer la verdad, no quería reconocer que esos ídolos no son nada, que los ídolos no son nada, que estaban en la mentira, que estaban en una mentira, que era un engaño. Aleluya, gloria a Dios. Y yo lo sabía, pero no lo quería reconocer. Aleluya, y endurecía más el corazón, y más el corazón, y más Dios le hablaba, aleluya, y le daba, mostraba su poder. Aleluya, ahora te mando esta plaga, que supuestamente ese es tu ídolo, tú adoras, aleluya, y crees que es el que lo guarda, no lo puede guardar. A ver, que lo guarde, no puede. Aleluya, y debe de quebrantarse y reconocer a Jehová de los ejércitos, el cual le dijo a Moisés: yo no conozco a tu Dios. Ahí lo estaba conociendo. Y cuanto más lo conocía, más endurecía su corazón. ¿Se da cuenta? Es el espíritu, de lo que el profeta, el Dios le está declarando a Isaías, ahí mismo con su pueblo. Así ese espíritu de Faraón, que le habla y le declara, y está en su idolatría, está buscando su vanagloria y no la gloria de Dios uno, buscando, ¿verdad?, gloria a Dios, metas humanas, gloria a Dios, buscando, gloria a Dios, aleluya, aquí y allá en el mundo, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta la verdad, el propósito para que el Señor te hizo. Aleluya, para que el Señor te hizo hombre o mujer, aleluya, y el propósito, y ante todo dando muestra de agradecimiento, tanto de lo que eres hecho, en la manera que has sido hecho, y en lo que el Señor te quiere dar, en lo que el Señor nos quiere dar. Aleluya, gloria a Dios. Y ya como las 9 no atendió, ya la última. Aleluya, gloria a Dios, la más dura, los unigénitos. Tu hijo. A ver, si tú eres Dios, que dice que tú eres Dios, a ver, salva a tu hijo. Claro que esa alma, si es un niño, Dios la tiene en su presencia, pero es los justos juicios de Dios, para redarguirnos a nosotros, enseñándonos la verdad, para redarguirnos a nosotros, que sin Él nada somos, sin Él nada podemos, que necesitamos al Señor, que tenemos que tenerla en cuenta y reconocer y apreciar toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios útil, a desearla toda, para que recibamos el bien que nos es necesario, que todos queremos y que nos es necesario, y que solo de su mano, solo por Él lo podemos recibir. Aleluya. Y ya ese le convenció, aparentemente, y ahí dejó salir al pueblo, pero después lo persiguió. Aleluya, pero el pueblo se ve librado. Aleluya, y salió. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Así también salimos nosotros los que oímos. Aleluya, si le creemos y nos volvemos a Él, nos disponemos a Él, seremos partícipes con Él y seremos, aleluya, miembros, ¿verdad?, de la familia celestial. Y somos, ¿verdad?, uno de esas simientes llamadas a ser santa, apartado para el Señor, limpio nuestros labios y no de inmundicia y de pecado. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios, porque el que se enaltece, dice el Señor, será humillado. El que se enaltece como Faraón, el que no da lugar a la palabra de Dios, a la verdad, y es redarguido y se dispone a ser enseñado por Él, Dios lo va a humillar. Aleluya, gloria a Dios. Pero el que se humilla será enaltecido, dice el Señor. El Señor lo levantará, lo enaltecerá.
Aleluya, gloria a Dios. Lo dejará ver su gloria. Aleluya, pero ahí dice el profeta Oseas, el profeta Oseas en el capítulo 11, que respecto también a Faraón, puntualizar en el versículo 2, dice que en cuanto más lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. Aleluya, en cuanto más lo llame, ¿le suena eso? En cuanto más lo llame, más se alejaban de mí. Aleluya, a los Baales sacrificaron, a los ídolos ofrecían sahumerio. Eso lo podemos ver en los niños, ¿verdad? Cuando usted le llama la atención y quiere que el niño o la niña haga algo, que lo quiere corregir. ¿Y qué hace normalmente el niño caprichoso que quiere andar como él quiere, o la niña caprichosa? Trata de correr, alejarse de uno, ¿no? Y uno le tiende la mano, pero dame la mano. ¿Y qué hace? Esconderla para que no lo cogerla. Entre más lo llama, más se aleja. Aleluya, gloria a Dios. Entre más se lo dispone a ser corregido, más endurece su corazón. Quiere andar como él quiere, quiere andar como ella quiere. Aleluya. El Señor nos da libre albedrío. Eso no es contrario a la verdad. El Señor nos da libre albedrío. Nosotros podemos escoger. Amén. Aleluya. Pero mejor escoger en sabiduría, el camino de la verdad. Mejor es escoger la verdad y no la mentira. Reconocer de que no somos Dios, que somos llamados a ser como Dios. O sea, a manifestar la imagen de Dios, pero que nosotros no somos Dios. Amén. Aleluya. Así el niño tiene que reconocer que usted como padre, como madre, le está instruyendo para bien y tiene que obedecerle. Y si usted le dice, no, hijo mío, o no, hija mía, cuídate, no cuente para acá, mira que te vas allá, que venga. Y si usted le tiende la mano, el niño o la niña tiene que coger la mano, no esconderla, no rehusar, a dársela para seguir haciendo en su libre albedrío, ¿verdad? Lo que bien le parece, sin tener en cuenta a usted que es su padre o su madre y le quiere el bien. Así es Dios con nosotros. Nos habla y nos instruye, nos enseña y nos dispone a corregirnos, a volvernos a Él. Y aquel que endurece su corazón porque tiene libre albedrío y tiene capacidades, piensa que no, que puede andar como quiera. Así como el niño o la niña rehúye la corrección y mucho menos que le dé la mano. Endurece su corazón. Pero aquí ya vemos los sabios, ¿verdad? Como dijimos antes, esta palabra no es pesimismo ni optimismo. Es la verdad para que nosotros la apreciemos y nos dispongamos al Señor, porque no hay sabiduría endurecer nuestros corazones al llamado, a la voluntad de Dios, a la enseñanza del Señor. No hay sabiduría. No es sabio disponernos a endurecer nuestro corazón, a no tener oído a la palabra del Señor, a lo que el Señor nos quiere enseñar, a disponernos a andar en la verdad. Por favor, aleluya. ¿Usted no aprecia cuando su hijo lo obedece? Sí, porque usted no lo dispone, no le manda para amar ni para que enseñorearse de él, sino porque le ama y quiere lo mejor, y quiere que disfrute y quiere que goce, pero ordenadamente y que sea para bien. ¿Cuánto más Dios? Si nosotros en nuestras capacidades queremos eso, ¿cuánto más Dios que lo sabe todo? En Él estamos seguros. No hay sabio endurecer en nuestro corazón al no darle oído a la palabra del Señor, a no tenerle en cuenta, a estar dispuesto a ser redarguido por la verdad, confrontado con nosotros mismos, por la verdad, en la cual somos reconocidos realmente cómo estamos, quiénes somos realmente. Aleluya, gloria a Dios. Si estamos dispuestos a que se cumpla el propósito de Dios para con nosotros y recibamos todo el bien que necesitamos, agradecidos con lo que somos y con lo que recibimos, o queremos ser como Faraón, aleluya, exaltado, aleluya, y creyéndonos que somos sabios por nuestra propia sabiduría, aleluya, que somos fuertes en nuestra propia fuerza, aleluya, y que no hay mejor camino que el que yo ando. Como yo vivo es lo mejor. Y así está esparcido, porque eso es lo que el espíritu del mundo, es el espíritu del diablo, que seamos dispersados, cada uno andando, y ahí usted lo ve, ¿verdad? Cada uno su propia carrera, cada uno buscando sus propias cosas,
desunidos. Eso es lo que el diablo quiere. Desunidos, ahí los tengo mejor. Aleluya, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y así como, aleluya, el león, ¿verdad?, acecha al débil y acecha al que se separa de la manada, así no quiere el espíritu del diablo. Separaditos cada uno, y así hace mejor cuenta con nosotros. Y ahí nos vapulea y ahí hace de nosotros lo que bien le parece. Aleluya, yo digo en mi caso, aleluya, yo me reconozco como marioneta, era una marioneta del diablo. Hacía lo que el espíritu del mundo quería que hiciera. Pero gracias al Señor vino y por la verdad el Señor cortó esos hilos. Y ya no hago lo que el espíritu del mundo dice o lo que el espíritu del mundo quiere que haga. Ahora he conocido la verdad, ahora estamos en la verdad. Ahora somos guiados por el espíritu en la verdad en el Señor. Aleluya, gloria a Dios, en la cual necesitamos para ser libres. Dice en San Juan capítulo 8. Allá vamos concluyendo la enseñanza, amado. ¿A cuánto les habla el Señor? ¿A cuánto le estamos recibiendo? ¿Cuánto estamos aprendiendo, amado? ¿Cuántos apreciamos la palabra de Dios? Y queremos que Dios nos hable toda la palabra de Dios, toda, que nos la hable toda. Porque todo es útil. La necesitamos todo, hermano. No podemos desdeñar nada. Por eso Dios lo da. Porque usted le quiere dar a sus hijos lo mejor. Amén. Y no quiere que deseche nada. Lo que usted le da porque usted entiende que le está dando lo mejor. Aleluya. Y sabe que si deja algo, gloria a Dios, ahí va a tener una carencia. Cuánto más Dios, insistimos, cuánto más el Señor. San Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y le habla a un pueblo rebelde, le habla a un pueblo, ¿verdad?, en la cual se manifestaba ese espíritu, gloria a Dios, de Faraón. Aunque, aleluya, supuestamente conocían la palabra, pero eran duros, estaban endurecidos, como Isaías es mandado a hablar. ¿A quién fue mandado a hablar Isaías? A su pueblo. Amén. Y ahí tenemos a Jeremías, y ahí tenemos a José y los profetas. Y ahí está Jesús en su tiempo, el verbo manifestado en carne. Aleluya, gloria a Dios, en la cual se manifestaba en medio de su pueblo ese mismo espíritu de Faraón. En cada uno de ellos buscaban su propia gloria, no la gloria del Dios único. Y el Señor lo está aquí redarguyendo y lo está disponiendo a aquellos que algunos que se volvieron a él y los dispone a que estaban queriendo aprender de él, que fueran verdaderamente discípulos. No, que no solamente se acercara para oír y conocer algunas cosas, no, para aprenderlas todas. Porque ese es el discípulo. El que está dispuesto a aprender todo, porque si no, ¿qué va a aprender? ¿Para qué se va a acercar a alguien que quiera aprender un oficio al no conocer todo el oficio? A ver, yo quiero aprender de carpintería, pero solamente de carpintería esto y esto. ¿Será un carpintero? No, podrá hacer algún apaño de alguna cosa. O sea, el ser discípulo implica el todo, el conocerlo todo, el recibirlo todo, el aprenderlo todo, todo lo que nos es necesario para ser hallados libres. Estos le respondieron, se trataron de refugiar de que eran linaje de Abraham. Sí, en cuanto a la carne eran linaje de Abraham, pero no en cuanto a la fe. No estaban en la fe de Abraham. En cuanto a la carne sí, eran linaje, eran descendientes de Abraham, sí, pero no, ¿verdad? Gloria a Dios. Y ahí le declara de que nunca hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres, dice en el versículo 33. Se olvidaba, ¿verdad? Gloria a Dios, que en ese su tiempo mismo estaba esclavo de Roma. Y lo habían sido desde tiempo antes, porque Isaías y Oseas hablaron antes de la deportación de Babilonia. Y ahí Jeremías, aleluya, antes de que aconteciera. Y Ezequiel, aleluya, ahí en la deportación. Amén. Disponiéndolo al pueblo a que buscaran de Dios, y ellos endurecieron y ofrecieron más, como dijimos antes en Oseas, ¿verdad? Capítulo 11, en el versículo 2, que dice el profeta, o sea, entre cuanto más lo llamaba, tanto más se alejaban de mí.
Aleluya. Y a los Baales sacrificaron y a los ídolos ofrecieron sahumerio. Y ahí lo vemos, el profeta Jeremías levantado antes de venir el juicio del Señor para la verdad, para el reino del sur, porque ya el norte había caído, Samaria, pero el sur, Isaías antes también, ¿verdad? Profetizando, aleluya, y con pasado el tiempo ahí Jeremías, aleluya, gloria a Dios, en medio de la oposición terrible. Lea el libro de Jeremías, primer capítulo y el segundo capítulo. Segundo habla de la apostasía de Israel, le declara la apostasía de Israel, la apostasía de ellos, cómo renegaron y cómo se dieron a los Baales, metieron a los Baales en el templo de Jehová. Amén. O sea, al diablo, el mismo diablo en la casa que era para adorar al Dios único. Aleluya. Endurecieron su corazón en tal manera que no oyeron la palabra de Dios a través del profeta Jeremías, y vino el juicio y fueron deportados a Babilonia y sometidos allá por 70 años. En la misericordia de Dios, a los 70 años, como anunció por el profeta Jeremías, levantó, verdad, con Dios, otro imperio, los medopersas, y un hombre llamado Ciro, el cual el Señor llama mi siervo, y decretó verdad, pronunció un decreto para que aquellos que quisieran, volvieran a Jerusalén a restaurar, aleluya, gloria a Dios, ahí el servicio. Y bueno, y ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Y ahí después de ese imperio, el griego. Y después del griego, bueno, una pausa también, desde el libro de Malaquías hasta Mateo, de 400 años. Aleluya, gloria a Dios. Pero menos de 100 años antes de Jesús, de manifestarse el verbo, sometidos a Roma. Y ahí estaban, sometidos a Roma. ¿Cómo dicen que no era esclavos de nadie? Dice. Tremendo. ¿Y por qué comenzaron y se manifestaron esclavos aún? Porque se dieron a los Baales, porque endurecieron su corazón a la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre, o sea, que se vuelva el Señor. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Si ciertamente, ¿verdad?, andaran en la verdad, se dispusieran a andar en la verdad, a conocer la verdad y andar en ella, aleluya, serían verdaderamente libres. Y ahí hubo una oposición, ¿verdad, gloria a Dios? Y bueno, una trifulca tremenda, ¿verdad, gloria a Dios?, contra la verdad. Y el Señor le puntualiza en el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque estaba endurecido su corazón. Amén. Aleluya, gloria. Porque querían seguir andando, haciendo lo que bien le parecía, buscando su propia gloria y no la gloria del Dios único. Aleluya. Endurecieron su corazón y se perdieron. Que Dios tenga misericordia, aleluya. Que Dios, el Señor, nos ayude. Aleluya. Y, ¿verdad? Y ayuda a aquellos que tengan la oportunidad de escuchar la palabra y no se han hallado endureciendo su corazón. Se disponga a ser redarguidos por ella, a reconocer su necesidad de él, de ella, de la palabra del Señor, para que reciba el bien que necesitamos, así como nosotros, así como lo hemos creído, así como lo hemos recibido nosotros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que se endurezca el corazón, se endurece el corazón a causa de la rebeldía del que escucha. Amén. Cuando ahí leímos, ¿verdad? Para que no oigan, no es que el Señor no quiere que lo oiga, por eso lo envía, ¿verdad? Lo que se manifiesta es el hecho, es el corazón, ¿verdad? El espíritu en la persona, engañado por el espíritu del mundo. Amén. Aleluya. Pero el Señor lo enseña para redarguirnos, para hacernos tener en cuenta la necesidad nuestra de tener oído a la palabra de Dios y reconocerla necesaria, útil toda, necesaria, primordial para que vivamos. Aleluya. En Hebreos capítulo 3, y ahí vamos a concluir la palabra, la enseñanza. En Hebreos capítulo 3, porque sé que sí el Señor ha hablado, ¿verdad? Y ahí estamos claros.
Damos gracias al Señor. Aquí no vemos de los que endurecemos el corazón. Nosotros queremos, amamos al Señor y amamos la palabra. Y hay aquellos que nos puedan estar escuchando por los medios también, dispóngase. Y sea manifiesto que usted ama la palabra de Dios toda. Porque así se manifiesta que usted ama a Dios y ama la vida. La verdadera vida que es en el Señor. Por lo cual dice en Hebreos capítulo 3, en el versículo 7, por lo cual como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, como de tentar al pueblo del Señor en el desierto, cuando salieron de Egipto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vinieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. ¿Ah, no? Amén. Hay que buscar el norte, hay que tener el norte. No puede ser vagando en nuestro corazón. Ahora sí soy del Señor, ahora sí pongo oído para el Señor, en esto sí, en aquello no. Aleluya, no puede haber vagancia, no puede vagar, no podemos divagar. Así le dijo Elías al pueblo. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Hasta cuándo estaréis claudicando entre dos pensamientos? O Jehová o los Baales. Si es Jehová, seguir a Jehová. Y si es los Baales, pero no Jehová y los Baales. O uno o el otro. ¿Hasta cuándo vas a estar divagando? Aleluya, no. Nuestro corazón claro. Es el Señor, el Señor. Amén. Y no hay lugar para los Baales, para los ídolos, para la arrogancia, para la altivez, para la vanagloria. Amén. Para la falsa sabiduría. No. Estamos en el Señor y de Él tenemos nuestra dependencia. Aleluya, porque eso implica el creer en el Señor es depender del Señor y ser agradecido del Señor en todas las cosas. Por lo tanto, el Señor juró y no entraron en el reposo. Mirad, hermanos, versículo 12, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén. Antes exhortados, escuche bien, antes exhortados los unos a los otros cada día. Amén. Disponiéndonos, ¿verdad? Gloria a Dios, a fortalecernos en el Señor, a guardar nuestro camino. Vean qué participamos, qué hacemos, qué hablamos. Amén. Aleluya. ¿Son justas nuestras obras en el Señor? Si son justas, es hecha en el Señor, pero si no, ahí exhortándonos, ¿verdad? Con Dios, a cuidar, a guardarnos en el camino, en los propósitos, la voluntad de Dios. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Aleluya. Para que no demos lugar, ¿verdad? A lo que debiéramos de haber dejado ya atrás. Si hemos creído, estamos en el proceso. Limpio, permítame que insista, nuestros labios de palabras inmundas y de pecado. Estamos en el proceso para ser limpios, para que podamos hacer buenas obras, para que seamos allá por completo en buenas obras y no dar lugar más al engaño del pecado, para que entremos en su reposo, para que estemos en la seguridad del Dios único, del Dios vivo. Aleluya, para que todo aquello que se manifieste y sea en nosotros sea para nuestro bien. A los ojos del mundo, mucho o poco, eso, pero nosotros agradecidos porque sabemos que estamos en la verdad. Aleluya, gloria a Dios. No es lo mucho o lo poco, ni porque soy hombre ahora quiera ser mujer, o porque sea mujer quiera ser hombre. No, agradecidos con lo que somos y con lo que recibimos. Aleluya, porque esa es la verdad. Y ahí somos gratos delante del Señor y agradamos también nuestras almas. Recibimos el bien que necesitamos. ¿Cuánto nos gozamos? ¿Cuánto le damos gracias al Señor? Porque no nos ha dejado desamparados. Siempre el Señor nos ha tenido en cuenta, siempre. Aun cuando nosotros vivíamos así, ¿verdad? Como Faraón. Aleluya, por nuestra propia cuenta, como Dios, sin tener en cuenta a Dios.
¿Cuánto más ahora que le hemos creído? Y estamos en la libertad gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, en la verdadera libertad, que es del pecado, aleluya. El que es libre del pecado es libre, está en la verdadera libertad, aleluya. Y entramos en la presencia del Señor. Bueno es Dios para con nosotros, y bueno es alabarle y adorarle y cantarle salmos e himnos a su nombre, aleluya. Y que de nuestros labios, aleluya, salgan palabras, aleluya, que manifiesten la abundancia de nuestro corazón, palabras para edificar, palabras para exhortar, palabras que manifiesten el amor de Dios en verdad en nosotros, aleluya, la purificación de su espíritu en nosotros, aleluya, que podamos hablar lo que agrada, que podamos, lo que es conforme agradando a Dios, ¿verdad? Aleluya, que hablemos con Dios lo que es para edificación, que hablemos lo que nos ayuda, lo que nos conviene, amado. Y dejemos las palabras, ¿verdad? Gloria a Dios, que ya eran antes, afuera, eso ya, ¿verdad? Gloria a Dios, sea manifiesto que estamos en el Señor, que le estamos conociendo, que le hemos creído y Él nos ha limpiado. Su sangre tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Pongámonos en pie y démosle gracias al que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor Dios Todopoderoso, oh Señor, creador del cielo y de la tierra, henos aquí, Señor, estas almas, Señor, en estos cuerpos que son suyos, todo es suyo. En sus manos estamos, en sus manos queremos ser hallados. Aleluya, ahí, Señor, porque usted nos formó en el vientre de nuestra madre, porque usted es el que nos da